Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Yo, pues bueno, aquí contento. No es viernes, pero aquí estamos. Y ahora sí me puse la corbata dorada. Para que ya, los que ya saben. Caray. Creo que ya me fui. ¿Qué pasó? Onda, ¿sí me ven? Me estaba viendo yo en la pantalla y de repente ya no. Ay, algo pasó. Pero bueno, a ver si... ya, creo que se había ido la señal. Pero bueno, ok. Bienvenidos todos los que van llegando, familia. ¿Qué tal? Qué gustazo. De verdad, gracias con todo el corazón por sus bonitas vibras para su servidor. Y bueno, preguntas ahorita, por favor, al final, ahora sí voy a leer mucho y porque es importante. Tengo una muy buena noticia, por eso decidí hacer un en vivo el día de hoy. Espérenme, déjenme acomodar mi micro, creo que me está quedando un poquito arriba. A ver si me capta mejor aquí. Bueno, ahí está. La idea es esa, ¿no? Pues bueno, familia, vámonos con el título, el inicio. Evento de Cisne Negro inicia. Bolsas de valores y... inicia. Bolsas de valores y esto es solo el inicio del evento, el Cisne Negro. Bolsas de valores caídas, me refiero. Ok, creo que aquí lo apunté mal, pero la idea es esa. Pero bueno, entonces, ya por acá. Vamos muy guapo, gracias Silvita. Gracias, Elisa, escucha, gracias. Sí, tuvo un pequeño cortecito. A ver si no se me va la luz como el otro día. Que hace rato se fue la luz, hace como una media hora. Se fue la luz y regresó rápido, pero bueno. Ya tengo un no break nuevo. El otro ya no he permitido que no se me fuera, pero bueno, tuve que cambiarlo. ¿Qué huele, mi Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermanito? Eres nuevo miembro del canal. En la semana te diste de alta, gracias con todo el corazón. Agradezco a todos los miembros del canal pues, que han apoyado a su servidor. Dice, hola Alex, querido, mi querido y gran maestro intergaláctico, acá presentes. Bienvenido, Midi, gracias. Pues bueno, familia, sin más preámbulo, menos preámbulo, vámonos con lo que dice, con lo que les traje. La noticia del título la vamos a dar al final del video, ¿vale? Porque es muy buena. Y sinceramente yo creo que algunos ya los que leyeron, están en el canal de Telegram, saben de qué se trata. Y lo dejé como el postre para el final. Pero no quiere decir que lo que les voy a contar también ahorita no esté igual de buenas las noticias. Irak dice nos dice en nuestras caras que apretarán el gatillo para aumentar el tipo de valor del dinar iraquí. India abandona el dólar estadounidense en favor de las criptomonedas para liquidaciones comerciales. 3 advertencias de Elon Musk sobre la economía de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos se preparaba para el desastre, el mercado de valores se sumió en un caos absoluto. Caída de la bolsa y cierre de bancos. Comenzamos. La siguiente información es de Reinaldo JC y dice, Irak nos dice en nuestras caras que apretarán el gatillo para aumentar el tipo de valor del dinar iraquí. Luz verde y bendiciones de las reservas federales y el Tesoro de Estados Unidos. El resultado de la reunión de la semana pasada entre el Banco Central iraquí y el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal. El asesor del primer ministro para Asuntos Financieros, Mazar Mohamed Salih, confirmó hoy miércoles que el renovado entendimiento con la Reserva Federal de Estados Unidos permitirá a la autoridad monetaria restablecer un mercado bancario interno, a tiempo que indicó que los resultados de las discusiones entre el Banco Central y la Reserva Federal son buenos y consistentes con las reglas de trabajo, y señaló que permitirán la implementación de un camino preciso entre los bancos iraquíes e internacionales. Específicamente, los grandes bancos internacionales interesados en las operaciones bancarias internacionales que cruzan los mercados y que se ha logrado un modelo avanzado de entendimiento en esta etapa. Salih destacó que esto permitirá la implementación de un camino claro y preciso para acelerar las operaciones de pago y liquidación entre bancos iraquíes y los bancos internacionales corresponsales, así como el beneficiario final en el ciclo de financiamiento comercial en las áreas de comercio y cambio internacionales con las que Irak trata pagando en diferentes monedas de reserva.
Para los que han seguido el canal, no puedo indagar, meterles demasiado de dónde viene y para qué estoy diciendo esto, pero los que saben, saben. Y aparte traigo la corbata dorada, que no puedo hablar de este asunto, pero los que saben, saben a qué me refiero. Lo siguiente es por News Target. India abandona el dólar estadounidense. Es una excelente noticia. En favor de las criptomonedas para liquidaciones comerciales. Después de completar con éxito su primera transacción de petróleo crudo con los Emiratos Árabes Unidos, utilizando monedas locales en lugar del dólar estadounidense, India ahora está lista para terminar la transición a la criptomoneda como el único medio para realizar comercio internacional. India, uno de los 5 países BRICS originales que desafiaron la hegemonía occidental, confía en el Crypto Trading Fund del sistema de contabilidad XRP, o sea que no, salvo no es cualquier moneda, no va a ser en Bitcoin, simplemente en XRP, para integrar las criptomonedas como su nuevo medio de pago preferido para participar en el comercio con otros países. Desde que Rusia, el cerebro detrás de los BRICS, legalizó los pagos con criptomonedas, India ha estado tratando de descubrir cómo hacer que las criptomonedas funcionen como un reemplazo total del dólar estadounidense. Se dice que India es el primer país que apunta a hacer de las criptomonedas el único medio para el comercio en lugar de un solo componente del mismo, lo que podría llevar a otros países miembros de los BRICS a intentar hacer lo mismo. Entre paréntesis, relacionado. Las naciones del mundo están ansiosas por unirse al BRICS, mientras la actual estructura de poder occidental se derrumba bajo el peso de su propia corrupción. Como ven, interesante, ¿no? Ok, ahorita nada más déjenme leerles lo siguiente y vamos con sus preguntas, ¿va? No me voy a tardar mucho porque no va a ser un en vivo de 1 hora, vámonos más concisos, pero ya saben que cuando es de 1 hora es el viernes, pero bueno. Lo siguiente es por Pablo L., tomado de la página Findbolt. 3 advertencias de Elon Musk sobre la economía de Estados Unidos. Mientras la economía de Estados Unidos enfrenta incertidumbre y el posible inicio de una recesión, el CEO de Tesla, Nasdaq Tesla, Elon Musk, se encuentra entre las personas influyentes que ofrecen un panorama sombrío. De hecho, las advertencias de Musk se han centrado principalmente en implementar medidas para rescatar la economía antes de que se produzcan consecuencias graves. En este sentido, Findbolt ha destacado las siguientes advertencias emitidas por Musk respecto a la trayectoria de la economía. La número 1. Estados Unidos irá a la quiebra. El multimillonario ha expresado su preocupación por los hábitos de gasto del gobierno y ha advertido de que el país podría ir a la quiebra si no se aborda la situación. El propietario de X hizo estas declaraciones en respuesta a una publicación que destacaba la magnitud del dinero de los impuestos asignado al servicio de la deuda nacional. Yo le agrego ya el apoyo a la guerra de Ucrania. Pero bueno, la publicación afirmó que el 76% de los ingresos fiscales se destinaron al servicio de la deuda, un tema crítico entre los actores económicos estadounidenses en los últimos meses. En una publicación en X del 30 de agosto, Musk redobló la advertencia y acusó al gobierno de ser una leyenda de la inflación debido al gasto excesivo, basándose en los hábitos de gasto actuales. El multimillonario afirmó que Estados Unidos está en el carril rápido hacia la bancarrota. Segundo, deuda de tarjeta de crédito. En medio de la incertidumbre económica, la deuda de tarjetas de crédito ha surgido como uno de los factores que los analistas están utilizando para advertir sobre una posible recesión. En este contexto, Musk ha retomado el tema, señalando que la mayoría de los estadounidenses se enfrentan a un futuro sombrío, ya que tienen que lidiar con precios más altos y tasas de interés más elevadas en tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos para automóviles, lo que reduce los presupuestos mensuales. En su opinión, los costos actuales de las tarjetas de crédito han alcanzado niveles extremadamente punitivos. Afirmó que la situación también está afectando a la industria de los vehículos eléctricos, ya que muchos consumidores tienen menos ingresos disponibles para gastar en un automóvil. 3. El dólar no valdrá nada.
El empresario multimillonario también ha advertido que la creciente deuda nacional podría erosionar el valor del dólar. En mayo de 2024 planteó esta preocupación, señalando que la impresión de dinero encubierta de la Reserva Federal era responsable de factores como el aumento de la inflación, y tiene toda la razón. En su momento se consideró que esta situación impulsaba en parte los precios de activos alternativos como el Bitcoin. Cabe señalar que además de Musk, varios actores económicos como Robert Kiyosaki, autor del libro de Padre Rico, Padre Pobre, sostienen que es probable que la moneda del dólar se desplome a cero. En resumen, los comentarios recientes de Musk han hecho que el multimillonario discuta activamente sobre cuestiones económicas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En este sentido, se ha alineado con las políticas del candidato republicano del güerito de las trompetas, y hay informes que indican que Musk podría encontrar un papel en el gobierno si el expresidente es elegido en noviembre. O sea que va a participar Elon Musk. Ya sabía que él probablemente participa o ya está participando en el equipo del güerito de las trompetas. Ok, hasta aquí. Ahorita vamos a continuar, vamos con sus preguntas y continuamos, ¿vale? Ya me fui como gordo en tobogán. Así, vámonos con todo, ¿no? Por acá vamos a ver, pregunta. Ok, por acá. Gracias por sus comentarios, familia linda. Con todo el corazón los recibo. Bienvenidos todos los que van llegando. Ok, aquí hay una pregunta. Freddy Íñiguez, saludos desde Ecuador. Estimado Alex, paso a consultarte si sabes algo sobre la criptomoneda GCR que tiene que ver con Esara Gesara. No, mi hermano, no tiene nada que ver, porque GCR son las siglas de Global Coin Reset. Estamos hablando del reseteo de monedas. No hay ninguna criptomoneda que yo sepa que se llame así. Y si es así, no tiene nada que ver. Si es una criptomoneda, no tiene nada que ver con Gesara Nesara. Vale. GCR sí tiene que ver, pero no es una criptomoneda. Ok. Vámonos por acá con más. Espérame tantito. Chihuahua no me deja subrayar ¿Qué carambas? Ay. Ok. Buenas noches desde Valencia, España. Buenas noches también. Qué sorpresa, Alejandro. Me preguntaba si era viernes. Abrazo a Argentina. No es viernes, es miércoles. Ombligo de semana. Ok, pero era importante hacerlo en vivo, con la información que les estoy transmitiendo, y ahorita con la que seguimos. ¿Qué es dentro de nosotros? Venancio Barrera dice: saludos amigos de la luz, yo pienso que la quinta dimensión, amigos, es dentro de nosotros. ¿Qué me dice Alex? Es vibracional, pero también va a llegar a ser física, mi hermanito. Las dos. Ahorita lo importante es vibrar alto, alcanzar esa quinta dimensión vibracional, que es portándose bien, estando tranquilos, sobre todo, ¿vale? Ok, puedes contarnos acerca de las medbeds. ¿Qué puedes contarnos? Lo mismo, Mariela me pregunta lo mismo en cada en vivo. No te puedo decir porque no sé, y aunque lo supiera no podría decirlo, ¿vale? Entonces ahí seguimos, y seguimos esperando. Gracias por acá. Delia Chavira, miembro del canal, gracias hermanita por tu comentario. Hermanito, un abrazo de luz y amor, que Dios te bendiga siempre. Igualmente, Delia, con todo el corazón. Por acá vamos a preguntar. Hola Alex, consulta, ¿Milei es un doble que lo representa un actor norteamericano o es ingeniería social de la élite? Pues sí, dicen que es está interpretado que más bien nunca, que supuestamente el actor Robin Williams se había suicidado, y que supuestamente no se suicidó, y que ahora es Milei representándolo. La verdad es que yo lo veo como fake, sinceramente. No creo que tenga nada que ver por ese lado. Creo que están, bueno, ok. Pero sí, no, por ahí no va, ¿vale? Muy bien, Jorge. Esto fue pregunta de Jorge Rigoni. Y por acá veamos. Vamos a ver, aquí hay no. Ok, aquí nos da otra pregunta. Aquí está. Dice Doris Gross: saludos Alex, ¿es verdad que solo el 25% de la humanidad son humanos? Pues yo creo que sí, si consideras las piedras, las plantas y los animales, pues el 25% son humanos. Solamente si ahí te refieres, pero si te refieres al 100% de los humanos, es totalmente fake. ¿Dónde viene esa información, caramba? Dejen de ver a Diógenes. Me caí por las tonterías. O peor aún, esto me huele como al Arlequín, carajo. Pero bueno, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, hay cada quien si quiera seguirlos que los diga. Pero me sonó a eso. Permiso, familia.
Alex, ¿qué sabes de mi país, Panamá? ¿Cuándo entra a los BRICS? No se sabe, Venancio Herrera. Van a solicitarlo y va a haber una cumbre en octubre, no me acuerdo la fecha, pero parece que sí solicitó entrar Panamá a los BRICS, y si es aprobada, pasaría un tiempo, unos meses, y entrarían. No es solicito, levanto la mano y ya estás luego, luego, no. Hay un proceso. Eso llevaría algunos meses, pero si es aprobado, va a entrar porque va a entrar. De hecho, no se preocupen, 209 países van a entrar. Entonces, por ese lado no hay falla. Ok, y si no entra, pues es porque está muy bien también, no hay otras negociaciones. De que vamos a estar bien, vamos a estar bien. Entren o no a los BRICS, su país. ¿Vale? Por acá también. Alex, ¿qué se espera para Puerto Rico? Hijo, pues yo creo que espera que yo lo visite porque está re bonito, ya vi muchas cosas. No, lo mismo. Creo que puede dejar de ser colonia de Estados Unidos, o la alineación que tienen ahí con Estados Unidos van a liberarse, definitivamente. Dice, entonces, para haber contestado bien, Luz, tu pregunta. Mundo Curioso dice, Alex, lo que está pasando en Colombia es parte de la transición. Todo lo que esté sucediendo en todos los países es parte de la tradición, de la transición. Ok. Ok, con Chile. Ok, Mireya Cuña dice, hola mi querido Alex, ¿qué pasará? Hola María, Mireya, ¿qué pasará con Chile? ¿Entrará al BRICS? Mil bendiciones. Igualmente, bendiciones Mireya. Sí, hasta donde yo sé sí. Levantó la mano para los BRICS. Salvo que dispongan de otra cosa los BRICS, por lo menos sí. Ok. Ok. Juan Oscar, se trata de hacer comentarios positivos que levanten los ánimos. La bancarrota no tiene nada que ver con lo negativo. Quizá los informes que les acabo de decir de Elon Musk pueda parecer algo negativo, pero créanme que no. Son buenas noticias. Para el despierto, son buenas noticias. Es que, Juanito Oscar, te invito a que despiertes, porque son buenas noticias, la bancarrota del dólar. ¿Vale? Y se cree, hasta donde sé, que no van a pasar hambre, no va a haber problema. Van a poder revaluar su moneda oro y continuar sin que haya una bancarrota. Pero lo que tienen que estar en bancarrota es la banca y las élites. Ahí el asunto. ¿Vale? Ok. Víctor García dice, hola Alex, parece que Puerto Rico lo han olvidado como no existiría, y ahí se han invertido, y doña está sentada esperando para pagar. ¿Qué está pasando? No, híjole, no entendí tu pregunta, hermanito. Creo que escribiste algo raro, rápido, y no te entiendo. A ver si me la puedes repetir, por favor. Pero bueno, saludos cordiales también para todos los que están llegando, gracias. ¿Qué se viene para Colombia? Lo mismo que para todo el mundo, Ana Lucía. Pura felicidad y cambios hermosísimos. Ok, ¿es nueva moneda? ¿Está ligada a alguno de los sectores más ligados? Alex Martínez dice, hola Alex, feliz y bendecida tarde. Igualmente, hermano. ¿Esa nueva moneda estará ligada a alguna de las actuales monedas digitales, o estas actuales caerán y desaparecerán? La segunda. Nuevamente les vuelvo a decir, junto con Bitcoin caerán el 99%, 99.5% ya dijeron, de las criptomonedas. Solamente las que estén respaldadas en oro, como XRP, XLM y Stellar. Es oro, plata, platino y más metales. Si no están respaldadas, adiós criptomonedas, ¿vale? Y allá los que quieran seguir creyendo que no, porque es que el güerito de las trompetas dijo que sí iba a valer. No, lógico, ¿saben por qué está apoyando las criptos, el güero de las trompetas? Porque uno de sus, los que están apoyando a su campaña, le dio una cantidad muy buena, muy generosa, en varios millones, en criptomonedas, y creo que precisamente es Bitcoin. Por eso entonces dijo, entonces sí conviene apoyar las criptomonedas. Claro, porque le conviene y está a favor. Digo, de Trump yo puedo hablar muchas cosas muy buenas, pero hay un 5 o 6% que no me encanta nada. Y yo creo que no está muy bien enterado Trump acerca de todo este desmadre de las criptomonedas, de dónde viene ese dinero y para lo que ha servido. Que es una porquería. Tiene que acabarse. Se ha lavado dinero, trata de personas, narcotráfico y todas las porquerías más puercas que te puedas imaginar han sido financiadas a través de Bitcoin. Entonces, de bonito y bueno no tiene nada. Ya cuando no me había fijado, se me notan más las ojeras con esta luz. Sí, como ya está anocheciendo, aquí nada más me pega la luz. Es que tengo una luz más acá arriba y me hace sombra en las ojeras. Se me pronuncian más. Para grabar en vivos más tarde sí cuesta más trabajo. Bueno, no importa. El punto es lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Es que no me peleen con mis ojeras.
De por sí no he dormido bien. He andado con... Han andado bien fuerte las energías, puta. Ahorita traigo un ligero dolor de cabeza. Ha andado medio raro y extraño. No sé ustedes cómo se han sentido, pero bueno, yo sí. Ok, bueno, creo que ya nos vamos a conocer lo demás. Pedro López, buenas noches desde Atlanta. ¿Cuándo el Día del Cisne Negro? Ya inició, Pedrito. Ya inició. Aguanta. Ahí voy para allá. Sí, Víctor, lo que está pasando en tu país es parte del cambio, efectivamente. Ok, algo sobre el inminente. Ahorita lo decimos. Elías ya les dije que al final del en vivo les voy a hablar de ese tema. Yo también. Ok, Esther Camacho dice: alguien me ha preguntado acerca de las Medved. Yo también tengo muchísimo interés, o más bien necesidad, ya que tuve un muy grave accidente en automóvil, casi mortal. Bueno, no fue mortal, hermanita, porque no estarías viva, ¿no? Del cual quedé gravemente herida, sí, pero no mortal. O salvo que haya muerto gente en ese accidente, lo siento mucho, pero no, en tu caso pues, no fue mortal. Pero bueno, si van a salir, hermanita, es verídico, es real. ¿Cuándo saldrán? No sabemos. Todavía no hay fecha, desgraciadamente, pero cada vez estamos más cerquita. Eso sí te lo puedo asegurar. Ok. No, Ricardo García, esos Trumbox no sirven para inversión, son un fraude. Ojo, quien haya comprado esto que supuestamente el güerito de las trompetas ha estado promoviendo para ayuda de la... No es cierto. Él ya es, les recuerdo que él ya era multimillonario y sigue siéndolo. No le está pidiendo dinero a nadie ni que compren son como unos papeles dorados con la cara de Trump. No, ojo. Si ya compraste, Ricardo, lo siento mucho, creo que te vieron la cara. No son bonos, no son nada para intercambiar. Desgraciadamente hicieron ese fraude a nombre del güero de las trompetas. Vale. Lo siento mucho, mala noticia, pero sí. Ok, con esta info. Ok, Ioni Solís dice: tengo poco tiempo de escucharte, me estoy poniendo al corriente con la información. La corbata aún no sé por qué. Es porque no puedo hablar de cierto tema, hermanita o hermanito. No sé quién serás, Ioni. Pero bueno, para los de a pie, ¿qué nos recomiendas hacer con esta info? Salud. Te recomiendo que veas los videos, sobre todo los en vivos, para saber qué significa lo de la corbata. Y toda la información que grabé antes de ponerme la corbata, ahí hay una información que yo ya no he repetido, ya no he dicho y no puedo decir, en base a que me lo pidieron, ¿vale? Que ya no puedo hablar de ese tema. Pero, pues adelante. Vamos a seguirle. Nada más, última pregunta ahorita. Ok, Colombia está pasando por una crisis económica, violencia, en todo sentido. Colombia está en estos cambios positivos, sí. Quien tenga que ser arrestado será arrestado, y falta poco. ¿Sale? Ok, María Mary. Vamos a seguir con lo que viene, que es el nudo de este asunto. Lo importante de lo que quería comunicarles. Fíjense. Lo siguiente, no tomarlo con pinzas. Es información ya verificada por tu servidor. Dice, ¡boom! Última hora. Un ataque inminente en suelo estadounidense genera una reunión informativa urgente en el Pentágono y desencadena un colapso del mercado de 1,05 billones con B de dólares. Un evento de cisne negro. Alerta de seguridad nacional. Urgencia al más alto nivel. La escalofriante advertencia del Pentágono. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Pentágono y las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos se apresuran a responder a un ataque inminente en suelo estadounidense. No se trata de un simulacro, ojo, sino de una amenaza real que podría ocurrir en cualquier momento. Las consecuencias podrían ser catastróficas. A las pocas horas de la reunión informativa de emergencia, el caos se apoderó de los mercados financieros, con la evaporación de 1,05 billones de dólares en valor, dejando a Wall Street en ruinas y a los inversores en un frenesí. Y esto es solo el principio. Estamos ante lo que podría ser el evento cisne negro más devastador de la historia moderna. No se trata de una prueba. La información es sólida y la amenaza es real. Una reunión informativa secreta del Pentágono, que ahora ha sido revelada, ha revelado los peores escenarios posibles que implican múltiples ataques a importantes ciudades de Estados Unidos.
Los funcionarios estaban dominados por el miedo y la urgencia. La pregunta no es si el ataque ocurrirá, sino cuándo. Estados Unidos está en alerta máxima y el tiempo avanza. Lo que está en juego no podrá ser más importante y la nación se está preparando para el impacto. Masacre financiera. El baño de sangre de 1,05 billones de dólares en el mercado. Mientras Estados Unidos se preparaba para el desastre, el mercado de valores se sumió en un caos absoluto. En cuestión de horas se esfumaron más de 1,05 billones de dólares en el valor de mercado, lo que desencadenó una de las crisis financieras más grandes de la historia. Parece repetido, pero tiene su asunto, no lo estoy repitiendo. No se trató de una simple caída de mercado, sino del colapso total. Un baño de sangre financiera. Los inversores se apresuraron a deshacerse de sus activos, a vendiendo lo más que pudieron, tratando desesperadamente de escapar de la crisis antes de que fuera a peor. El Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 se desplomaron, e incluso las mayores empresas vieron caer sus acciones en picada. Esto fue más grave que en 2008. La velocidad y la escala de las pérdidas fueron asombrosas y dejaron a todos, desde los operadores de Wall Street hasta los estadounidenses comunes y corrientes, preguntándose hasta qué punto llegaría este desastre económico. Y la verdad, esta es solo la primera ola. Lo peor puede estar todavía en el horizonte. La huida de la élite. Una venta estratégica de acciones antes del desplome. Las élites sabían que esto iba a pasar y actuaron rápido. Apenas unos días antes de la crisis comenzaron una venta masiva, silenciosa pero masiva. Las figuras más ricas y poderosas del mundo financiero se deshicieron de sus acciones a un ritmo alarmante, sabiendo que el colapso era inminente. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, lideró la ofensiva, vendiendo acciones de Bank of America por valor de 6.200 millones de dólares y casi 390 millones de acciones de Apple. Él lo sabía y no estaba solo. Ojo, en todo el mundo financiero, los titanes de los fondos de cobertura y los directivos de las grandes empresas se sumaron al éxodo, vendiendo sus activos en un intento desesperado por escapar del desplome. No fue una coincidencia. Vieron lo que se avecinaba y tomaron la iniciativa, dejando que todos los demás recogieran los pedazos. Las élites protegieron sus fortunas, mientras el resto de nosotros nos quedábamos solos para capear el temporal. ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabíamos? Todo esto compartido por Etherfriend Q. Como ven. Espérense, hay más. Por otro lado, me llegó esta información el 12 de agosto, con relación a la información anterior, lo que les acabo de leer, pero de otro informante. Caída de la bolsa y cierre de los bancos. A raíz de estos acontecimientos, se espera una caída de la bolsa y el cierre de bancos. Las repercusiones financieras de las acciones de la Alianza Mundial serán profundas y afectarán a las economías de todo el mundo. Se prevé que esta caída será grave y hará necesarias medidas drásticas para estabilizar la economía. Los cierres de bancos se sumarán a la turbulencia financiera, creando un efecto dominó que se sentirá en varios sectores. Apagón necesario. Se considera necesario un apagón para controlar las consecuencias de los acontecimientos previstos. Este apagón evitará una retirada masiva de efectivos de los bancos y un colapso total del mercado de valores. La suspensión temporal del suministro eléctrico y de las comunicaciones es una medida estratégica para mantener el orden y evitar el pánico. El apagón también facilitará la transición a nuevos sistemas y protocolos. Esto va a dar entrada a más cosas buenas. Ojo. La batalla final. Victoria garantizada. Las operaciones representan la batalla final de una gran y larga lucha. La victoria está garantizada. Según los arquitectos de este plan, esta confianza se basa en una planificación meticulosa y en recursos superiores. La batalla final será la culminación de los esfuerzos por establecer la justicia y el equilibrio.
Este acontecimiento trascendental se considera un punto de inflexión que promete una nueva era de paz y estabilidad. Las ratas están a salvo. La frase "las ratas están a salvo" implica la eliminación de los elementos corruptos. Esta operación tiene como objetivo erradicar a quienes han socavado la justicia y la democracia. La eliminación de estos elementos es crucial para el éxito de la misión. Esta acción decisiva garantiza que el nuevo orden no se vea empañado por las fechorías del pasado. Esta acción decisiva garantiza que el nuevo orden no se vea empañado por las fechorías del pasado. Los jefes de Estado extranjeros están histéricos. Las acciones de la Alianza Mundial han provocado la histeria entre los jefes de Estado extranjeros. Las medidas repentinas y audaces han alterado el status quo, provocando pánico e incertidumbre entre los líderes internacionales. Esta reacción subraya el amplio impacto de las operaciones. La histeria también indica hasta qué punto estos líderes se sienten amenazados por los cambios en curso. Mantener la posición es un llamado a la firmeza y la resiliencia. Se insta a los partidarios y participantes a mantener sus posiciones y confiar en el plan. Esta frase enfatiza la importancia de la unidad y la determinación frente a la adversidad. Mantener la posición es crucial para el éxito de las operaciones y la realización de sus objetivos. Todo esto compartido por CBKQ17. ¿Cómo ven, querida familia? Esta es una de las grandes noticias que pocas veces se ven. Una de las cuales les puede uno decir a todos los que se la pasan de haters diciendo, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Ahí está. Ya ha comenzado. Lleva todavía hace ratito, acabo de checarlas. Pueden checarlas. Abran su celular o abran su página en internet, en Google. Googleen Nasdaq hoy. O pónganle Dow Jones hoy. Y sigue parado. No hay movimiento. Se detuvo como a las 2 de la tarde de aquí. Estamos hablando que se detuvo hace como 3 o 4 horas. Todo esto también quería compartirles copié unos datos en unas capturas de pantalla. Déjenme ver. Ok. De la página de Q. Warning. In less than... Bueno, en español. Advertencia. En menos de 48 horas, el gobierno de Estados Unidos cerrará para siempre. Esta noticia la sacó el canal de la letra 17 del abecedario, la sacó hace 2 días. Y ahora lo que pasó. Pocas cosas han sido confiables, de repente le atinan, de repente no, pero veniendo de quien viene creo que era importante compartírselos y ahorita lo estoy checando. Otro post que también subió hace 2 días, el mismo canal de la letra 17 del abecedario. Alerta importante. El gobierno de Estados Unidos ha emitido una emergencia nacional, lo que les había comentado hace ratito en la información. Por favor, espere la transmisión AC, no sé, por favor, espere la transmisión AC. No sé qué será AC. No es Easy, bueno, la transmisión. Ok. Tiene que ver con EAS. Sí, más bien es como un juego de palabras de Easy, pero más bien con EAS. Emergency Alert System. Ok, familia, entonces todo está cuadrando, todo ha estado llegando verídico. Hay cosas que también tómenselas con pinzas, por favor, que cada disque gurú informante que nomás les mete más dudas y más tarugadas en la cabeza. Ok, vámonos rápido con sus preguntas. Tengo un ratito nada más para poder seguir con ustedes y me tengo que ir. Vale. Permiso. Una agüita de guayaba que me hizo Fabi. Ok. Armando Ruelas dice, pregunta, ya que entre Nesara y Gesara seguirán existiendo los poderes de la Unión Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no sé, Armando, si se llamen igual, cambien. Lo más probable es que vayan a cambiar. No sé si por nombres, pero la ejecución y lo que tienen destinado, sí, se va a acabar. De que haber cambios, los va a haber. Acuérdate que van a eliminarse el 90% de la cantidad de diputados, legisladores, todos los curiles que están allí. Inservibles y buenos para nada, se les va a acabar la chamba, porque nada más van a quedar el 10%.
Vale, no van a ser necesarios tantos. Nunca ha sido. Ok. ¿A qué se refiere la expresión pi? Pregunta Silvia Giraldo. Pues es el 3.1416, ¿no? La fórmula del círculo. No entiendo. La pregunta, hermanita, pero bueno. Ok, vámonos más para abajo. Bonita tu corbata, sí, señor. Gracias, John Jairo. Pero no me pongan preguntas cuando no es pregunta. No es signo de interrogación cuando no es pregunta. Mao Diógenes dice: Diógenes y Arlequín dicen cosas muy raras. ¿Me explica un poco de ellos? Híjole, no puedo hablar. Mira, es que, ¿sabes qué, Maxwell? Mao Jewell, perdón. Yo ya lo he dicho aquí y la verdad es que ya no me encanta estar hablando del tema. No hay nada bueno que decir. Mira, vamos a dejarlo así. No tengo nada bueno que decir de ellos. Sinceramente, yo no los sigo. Y si por casualidad me llegan a compartir algo de ellos, los veo y ya de entrada dije: por favor, no me compartan información de estos tipejos. Sinceramente, mira, en el orden como me lo estás mencionando, Mao, el primero no tiene idea de lo que, más remota idea de lo que está pasando. Sube puros fakes, da fechas que no se cumplen y no tiene nada que ver con saber acerca de este asunto. No entiende nada. Y el segundo es una persona que padece de sus facultades mentales. Dice cada locura que solamente él se las cree, sinceramente, ¿no? Podemos platicarlo en otro lado, aquí no, sale, pero bueno, entonces por eso prefiero ya mejor evitarlo, ¿ok? Ok, el tema no lo puedo tocar, ok, de los... bueno, por acá dice... William Cervantes, hermano Alex, ¿cuándo viene la ley marcial en Colombia para acabar tantos delincuentes en el Congreso? Ya han estado entrando, ya han estado habiendo arrestos. Se cree que muchos incluso no son lo que ya son actores también. Fíjense que estamos viendo una película familiar. ¿Sale? Ojo, esta emergencia también de la que les acabo de hablar, ya se venía anunciando. No es que vayan a haber una guerra fuertísima en Estados Unidos, pero puede ser una amenaza de que se les acabó. Pueden ellos fingir muchas cosas y para justificación de que se les cayó el asunto, tenemos una emergencia nacional, puede ser fake, que lo estén inventando y justificar que por eso se cayó la bolsa, a aceptar que fueron la alianza que les están dando en la torre y que aparte se les acabó el dinero. Ya no hay. Tenía que pasar en cualquier momento. Y esperemos, yo creo que esto pinta, ya es uno de los inicios del Cisne Negro, pero creo que este golpe que acaban de recibir el día de hoy es de los más fuertes. Ok. Ok. Entonces, William, van a llegar cuando tenga que llegar, mi hermanito. Pero entonces, bueno. Por acá vamos a ver más preguntas ya rápido, porque ya casi me voy. Los que no tenemos dinero en el banco, ¿qué pasará? Pues no vas a perder nada, Rosa. No, y tampoco los que tengan su dinero en el banco. Hasta donde yo sé, no se va a perder. Pero yo no dejaría mucho dinero en el banco, sinceramente. Ok. Me cuesta mucho. Esther Camacho, perdón, pero me cuesta mucho escribir. No te preocupes, Esther, está bien. A tu tiempo y a tu ritmo, está bien, hermanita. Creando líderes World Team, ok, porque me imagino, tu pregunta va relacionada porque me imagino que eres un trader que está trabajando con criptomonedas. ¿Sabes por qué van a desaparecer con tanta seguridad? Porque cierto, no has escuchado rumores que Bitcoin es una moneda para lavar dinero, para trato de blancas, para todo lo ilegal, como no es rastreable, no entra a los bancos ni al gobierno. Es por eso. Y te digo algo, dime de dónde estás, en qué está respaldado Bitcoin. En nada, en un algoritmo creado por un supuesto japonés que nunca ha dado la cara. Es el mismo cabal, entiéndanlo. Él lo hizo, por eso nunca apareció, no me acuerdo ahorita de Satoshi Nakamoto, no apareció ni dado la cara. Por eso, porque no existe. ¿Vale? Entiéndelo. O sigue invirtiendo. Es muy tu rollo. Creando líderes. Acuérdate que yo no tengo la verdad conmigo, pero investigo demasiado. De verdad. Y con esa seguridad te puedo decir, tú sigue invirtiendo. Vas que vuelas. Métele toda tu lana a tus criptomonedas. Y al rato no vengas a decir, ay, qué razón tenías. Perdí mi dinero. Ojo. Se va a acabar el trading también. Precisamente. Es especulatorio. Entonces, todo lo que tenga que ver con bolsas de valores, como ahora, lo que acaba de pasar, va a pasar. Y no creo que tarde nada, ni mucho tiempo, en que también las criptos se vayan al carajo. Exceptuando las que están fortalecidas con el oro o metales preciosos.
Tú sigue ya creando líderes World en tu mundo y créelo que no va a pasar nada y todo feliz. Sigue haciendo trading, pero yo que tú, pues de buena onda te lo digo. Invierte poco, saca todo lo que puedas, pero invierte y juégale de a poquito. No tengas una la nota ahí, todo tu dinero. Es más, un buen inversionista, tú sabes que no pone todas las canicas en una misma bolsa. O como decimos en México, no tengas todos los huevos de la gallina en la misma canasta. ¿Sí? Si esta es tu pregunta, tú o que crees que yo porque te diga una mentira te voy a advertir, pues tú síguele, experimentalo por ti mismo, ¿vale? Y no lo digo yo, lo han dicho muchas veces, muchos informantes, ¿vale? Entonces, si no estás enterado muy, pues yo te invito a que te informes mejor. Pero bueno, allá tú, es muy tu decisión. Ok, vámonos aquí rápido, Pedro López, ¿cómo se habla de Reserva Federal si la Reserva Federal es de los cabales? Y los que entra en control de las finanzas de Estados Unidos de América es la Secretaría del Tesoro. Exactamente, porque ya es del Tesoro, ya pertenece. La Reserva Federal sigue existiendo, pero ya quien domina es no Secretaría del Tesoro, es el Departamento del Tesoro, Padre López. Entonces ya no pertenece al cabal, ya no están imprimiendo, ya no pueden, simplemente ya no. Ok, familia, ya me voy. No me tengo que ir, sus preguntas si gustan se las contesto en Telegram. Creo que más o menos contesté todas. Jackie, nos vemos en otra ocasión. Vale, familia, nomás era la noticia tan grande que quería compartir con ustedes. Y esto queda como el video del miércoles. Ayer no tuve chance de subir nada. Hoy me arreglaron la computadora y cuando... Bueno, estaba descompuesta. Le dieron servicio de mantenimiento, pero bueno, era a profundidad. Y me la entregaron apenas. Dije, puta, me urge hacer video, pero que voy viendo la noticia. Dije, Dios mío, está parada en Nasdaq y Forex. Todo está parado. De hecho, el mercado del oro estuvo parado también un rato. Ya tenía 1 o 2 días que ya no estaba pasando de $2,500 la onza. Ahora, se para y también se detiene el mercado del oro. Pero el mercado de oro estuvo como 1 hora, regresó arribita de $2,500 la onza. Ahorita lo vuelvo a ver y hace rato otra vez estaba poquito abajo. Va a estar jugando entre arriba abajo, arriba abajo. Pero ¿por qué? Porque hay muchísima lana que están tratando de recuperar los oscuros. Pues es esto, nada más con esto. Me despido, familia, deseándote la mejor de las vidas que ya viene. Aparentemente puede todo parecer que está patas para arriba, que puedes tomarlo como malas noticias lo que te acabo de decir. Créeme que no lo son. Son excelentes noticias porque es la caída del cabal. Vale, nos vemos pronto, familia, con todo el corazón. Ajo.